Bienvenidos a este segmento de Reckless TV, donde nosotros hablamos, traemos historias reales, historias vivas, frescas, que no nada más, porque a veces tú sabes, la gente de afuera nada más cree que estamos hablando de Moisés y José y eso fue el único tiempo que Dios hizo cosas, pero no, Dios todavía hace milagros y todavía cambia vida hoy en día, ¿verdad, Freddy? Amén, así, gracias a cada una de las personas que está con nosotros. Por favor, suscríbase a nuestro canal de YouTube, comente, prenda las notificaciones para que YouTube le avise cada vez que subamos un video nuevo. Y recuerde que todas las opiniones son respetadas. Si el tema que estamos trayendo usted no va de acuerdo, comente ahí abajo que nadie lo va a bloquear, nadie lo va a criticar. Solamente la persona que está encargada del canal de YouTube, los productores saben que yo les digo respeten todas las opiniones y comenten no apoyen, pero comenten para atrás a cada persona que dé su opinión. Así que la opinión tuya es bien importante para nosotros. Tal vez tú tienes un punto de vista que nosotros no tenemos y nadie sabe si con el comentario tuyo podemos aprender algo nuevo. No, nada, todo el mundo no nace sabiendo. Amén. Tenemos a Daisy Cordero. Daisy es una líder de nosotros, de nuestro ministerio, que tiene un testimonio demasiado fuerte, sobrenatural. Y hoy en día este tema ha llegado demasiado lejos en la República Dominicana y Latinoamérica porque se está debatiendo mucho y es sobre el aborto. Yo dije, yo quiero traer ese tema aquí, pero traerlo con alguien que ha pasado eso o que ha intentado pasarlo o que estuvo en la posición de hacerlo, porque no es que no vale de nada yo dar mi opinión, pero no es lo mismo tú pasar por el proceso a tú hablar desde afuera del proceso. Yo quise traer a una persona aquí que pasó por el proceso de y a muchas formas. escuchar su opinión, porque, yo no voy a votar a un muchacho, pero yo no estoy en la situación para yo saber cómo hacerlo. Entonces, Daisy está aquí para explicarnos eso. Daisy, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. De verdad que es un honor estar aquí con ustedes, ¿verdad? Y poder transmitir, como decía el pastor Castor Jr., ¿verdad? Que no solamente hablar de Moisés y Abraham, ¿verdad? Como le estaba dando el ejemplo, sino también de real talk, ¿verdad? Yes. Conversaciones que muchas veces la tenemos apartada porque no queremos enfrentarla, porque muchas veces como cristianos también no queremos tomar ese tema, pero es una realidad. En Reckless TV no creemos en eso. Exacto. Entonces creemos que vivimos una realidad, pero creemos que estamos bajo una verdad. Pero también hay una realidad y es como tú dices, ¿verdad? El tema del aborto que está abarrotado por todo el mundo, ¿ves? Ahora mismo, en estos momentos. Daisy, ¿cómo fue tu niñez? Pues mira, mi niñez fue una niñez bastante triste, bastante difícil, la cual no me avergüenzo, pero también a la misma vez, ¿verdad? Uno como persona no hubiera querido experimentarla, ¿verdad? Porque definitivamente uno siempre sueña con una vida perfecta, ¿verdad? Lamentablemente no tuve esa niñez. Fui una persona, ¿verdad?, abandonada a mis 3 años de edad, donde mi mamá, lamentablemente, debido a la situación de ella de la adicción de las drogas, ella sintió que no tiene la capacidad de criarme a mí juntamente con mis hermanos. ¿Qué pasa? Que ya viniendo desde mi mamá, ya yo estaba siendo marcada. ¿Ves? Y ya tenía como un trauma en mi vida, inconscientemente, porque no sabía que estaba arrastrando con ese trauma por muchos años en mi vida. Entonces, ¿qué pasa? Que en mi niñez me enteré de algo, después de grande, que mi mamá me confesó que lamentablemente ella tuvo la intención de abortarme. Wow. Porque, y ella me explicó y me dijo, yo ahora como adulta y como mujer de Dios entiendo que nadie puede darte lo que nunca tuvo. ¿Verdad? Eso es verdad. Entonces entendí esa parte y por entender esa parte también la perdoné. Perdón, Caso, sube un chisme al micrófono ahí, por Y favor. la quería acercar mejor, eso es lo Ok, que estaba esperando. entonces Ok, ahora sí. por esa razón, como mujer adulta y como mujer de Dios, también tuve la oportunidad de perdonarla. Pero ¿qué pasa? Que me puse a analizar porque ella me dijo a mí, yo tuve la intención de abortarte y lo hice varias veces en diferentes ocasiones. Antes de llegar para allá del Ok, perdón y ok, todo eso, vamos ok. a comenzar por el principio. ¿Tu madre queda embarazada de tu padre o de otra persona? De mi papá. De tu padre. Ujú. Ok, ¿y por qué ella pensó abortarte? ¿Por qué? ¿De dónde vino ese pensamiento? ¿Eran pobres? ¿La adicción a la droga? ¿O un poco va para atrás? ¿Cómo tu madre llega a la droga? A la adicción. A la adicción. Entonces, pues, lamentablemente la adicción a las drogas en mi familia fue
una cadena generacional que vino te digo, mi abuela tuvo 22 hijos, de los cuales 19 sobrevivieron, y de los 19, del 1 al 19, todos fueron adictos a la droga. So ya ves que es una cadena generacional, la cual seguía, y pues lamentablemente mi mamá pues también fue parte de eso, y no tuvo también el ejemplo de padre y madre para aconsejarla y todo ese asunto. Entonces, lamentablemente terminó en las calles usando droga. ¿Qué pasa? Que en el momento, la razón por la que ella me confiesa a mí que tuvo la intención de abortarme fue porque tenía una adicción tan fuerte, más que ella decía que ella no podía traerme al mundo con esa adicción porque ya ella estaba usando drogas yo estando en su vientre. Wow. Entonces, como quien dice, una forma de que protegerte, ¿verdad? Exacto, porque cuando ella se dio de cuenta, ella me explica que cuando ella se dio de cuenta que estaba embarazada, aún siendo algo de mutuo acuerdo, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Como decimos, porque estaba con mi papá, pero a la vez la adicción era más fuerte que cualquier otro deseo. Aún de tener una niña, porque al ella enterarse de que era niña, la única niña, que también fue una parte también en mi vida que tuve que superar, porque era la parte que yo le preguntaba al Señor, de todas las personas, o sea, de todos mis hermanos, yo era la única hembra, ¿por qué no me quiso proteger? Al contrario, de todos mis hermanos, de la única persona que ella quería abortar era a mí, aún sabiendo que yo era una hembra. Pero ¿qué pasa? Que ella me dice, la razón por la que la quise hacer es porque no quería lastimarte. Pero algo que estamos hablando, el pastor Castor Jr. y yo, antes de comenzar, la pregunta es, si tú me hubieras preguntado a mí, ¿quieres vivir o quieres morir? Wow. Yo le hubiera dicho, yo quiero vivir. Aún así, con la condición en la que tú me traiste al mundo, que déjame decirte, que ella también me confiesa que cuando yo nazco con withdrawals. ¿Cómo se dice eso en español? Como... Ya con adicción y tu cuerpo te está pidiendo la droga. Exacto. Entonces yo duré 3 días literalmente en el hospital. Wow. Con withdrawal, el cuerpo mío me estaba pidiendo la droga. ¿Ves? Tú recién nacida. Recién nacida. Ujú. Y creo que, sin temor a equivocarme, es la primera vez que digo esto en público. Y no me avergüenzo porque pude ver la gloria de Dios también en mi vida, porque el enemigo por un lado me quería destruir, pero por otro lado Dios tenía un propósito eterno conmigo. Wow. Wow. Daisy, ¿tu madre cómo intentó abortarte? ¿Fue a un hospital? ¿Bebió pastilla? Cuéntame ese proceso. ¿Cómo tú llegaste a enterarte que tu madre te abortó? Que me imagino que ella te hizo la historia. Sí, entonces ella me comentó que lo intentó hacer 3 veces. Y es funny porque algo me llegó a la mente de algo que yo hice, que repetí de ellas inconscientemente. Y es que ella me dijo que en una, ella se apretó el pantalón bien fuerte para provocar que el feto pues saliera, ¿verdad? Saliera de ella, que era yo. Otra era que fue a una... Usualmente iban como a unas casas que le daban como algo de tomar para que abortar y qué sé yo ni qué, ¿verdad? Y lo último que hizo en Puerto Rico, hay una tradición, diría yo, no una tradición, ¿cómo le podía explicar? Algo que ellos siguen para abortar, es que tú te tienes que tomar una malta caliente. Y eso supuestamente provoca que tú abortes. Entonces, aún ella haciendo todos estos intentos 3 veces, aquí estoy. Wow. Nace Daisy. ¿Cómo tu mamá comienza a criarte? ¿Intentó matarte después que tú naciste o cómo fue ese proceso? Después de tu nacimiento, ¿te criaste con ella? ¿Te mandó a otro sitio? ¿Cómo? Pues luego que yo nací, pues obviamente como le dije, nací con estos síntomas de querer de la droga. Duré 3 años con ella, los primeros 3 años de mi vida lo pasé con ella, pero ella estaba luchando con una adicción tan y tan fuerte, que era más fuerte que su voluntad, y lamentablemente ella tomó la decisión de cogerme a mí y a mis 3 hermanos y llevarnos aquí, como se dice, DAIFES, en Puerto Rico, de Servicios Sociales. Ella literalmente nos llevó a la oficina de DAIFES, ahí al frente. Ella nos dejó ahí y ella de ahí se retiró. Bueno, Y de ahí duré 10 años sin estar con ella. ¿Y cómo fue esos 10 años donde te dejó tu madre? Difícil, muy difícil. Durante ese trayecto yo recorrí 7 hogares diferentes, Wow. los cuales, pues obviamente, diferentes culturas, aunque era dentro de Puerto Rico, pero cada casa tenía su cultura, su Claro. manera de seguir, ¿verdad? Diferentes familias, cada vez que yo me acostumbraba a estar con alguien, que yo le decía mami, papi, porque ese era el anhelo mío de poder
llamarle a alguien, mami, papi, ¿verdad? Dios. Pues fue fuerte, fue un momento fuerte para mí porque deseaba tener eso, pero nunca lo pude tener porque en el momento que ya me acostumbraba a una persona a decirle mami, papi, me podían recoger en cualquier momento. ¿Y Esa persona, por qué te cambiaban? porque era una de dos, o esa persona decidía, no, ya yo no quiero cuidar niños de foster care, yo no quiero ser un foster parent, yo no quiero ser un padre de crianza, o me voy a mudar. Si ellos deciden mudarse, nosotros no nos podemos mudar con ellos, ellos nos consiguen otro lugar donde ya ellos han hecho el home study, como se dice aquí, ¿verdad? El estudio de casa, y de ahí nos recogen y nos llevan a otro hogar. Ya, wow. O si, por ejemplo, en el caso mío, en los últimos 3 hogares, yo me escapé. Yo salí corriendo, no sabía dónde estaba, yo salía corriendo y la policía terminaba capturándome, sí, exacto, porque yo estaba desesperada. Yo le decía, yo solamente quiero ir con mi mamá. ¿Cuántos años tú tenías en ese tiempo? Yo, las 3 veces que me traté de escapar, tenía 8, 9 y 10. Wow, so Wow. cada año una vez. Sí. Ujú. ¿Y Llegamos- estabas sola o con tus Sola. hermanos? Sola. Ujú. Pero tú La- tenías más hermanos y Sí, hermanas. tengo 3 hermanos, los cuales el mayor siempre estuvo en un hogar estable, gracias a Dios, y esa persona incluso ya casi, ¿verdad?, iba a tomar la custodia de mi hermano, y los dos, el menor del mayor, ¿verdad?, el tercero más el menor, siempre estuvieron juntos. Entonces yo fui la única que estuve sola. Wow. Daisy, 14, 15 años, ya tú sabes lo que estás haciendo. Ya tú tienes mente de adolescente, como decimos. ¿Cómo fue tu adolescencia? Ahora ya pasamos tu niñez, una niñez que, wow, no se la deseamos a nadie. No, Pero brutal, ahora brutal. tu adolescencia. Pues mira, a la edad de 10 para 11 años, mi mamá decide salir del vicio, ¿verdad?, de las drogas, y ella entra a un programa de recuperación, de rehabilitación, y ella salió súper bien, y luego de eso ella comenzó a luchar por nuestra custodia, de mía, de mis hermanos y mía. ¿Y qué pasa? Que nosotros volvemos con ella, finalmente, después de tantos años, y cuando nos vamos con ella a vivir, duramos algunos meses en un pueblo en Puerto Rico y luego terminamos en San Lorenzo, en Puerto Rico, donde ahí fue que mi vida fue marcada por completo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí conocí el papá de mi hijo mayor, Yariel, el cual ¿Qué yo edad lo tenía? conocí yo iba para 11 años ya. 11 años. 11 años, de 10 a 11 años, no me acuerdo muy bien si tenía ya los 11 años, cuando estaba, ¿verdad?, recientemente llegada a ese lugar, conozco al papá de mi hijo, Yariel. Entonces recuerda que la niñez y mi vida era una vida que nadie me podía regir, ¿ves? Porque por más que yo tuve muchas personas a mi alrededor, realmente no tuve a nadie. Entonces, ¿Qué es regir? regir es como gobernar, como decir, tú tienes que hacer esto y esto. Controlarte. Exacto, Ya, exacto, ya. exacto. Entonces, como no tenía nadie que me dijera qué hacer, y yo me sentía que nadie me podía tampoco decir qué yo hacer. Entonces, cuando yo vengo a la vida de mi madre, que yo la anhelaba tanto, pero a la misma vez yo le decía, pero tú tienes tus límites, porque tú no estuviste ahí cuando yo te necesitaba. ¿Tú le decías eso o físicamente con No, tus con mis acciones? acciones, porque nunca, Ya. gracias a Dios, nunca le falté respeto a mi madre, nunca tuve ese deseo, ni al contrario, siempre tuve el deseo de estar con mi madre, por encima de lo que yo sentía, ¿verdad? Y por encima del dolor del aborto, del abandono, de tantas cosas, siempre tenía ese deseo de estar con mi madre. ¿Qué pasa? Que cuando me voy con mi mamá, ella también sentía que no tenía derecho a decirme qué hacer. Wow. ¿Ves? Porque eso es lo que yo podía sentir. Entonces, cuando yo decía, yo me voy, ella no me lo impedía. Pero si hacía algo malo, sabía que le dolía, pues me reclamaba, pero a la misma vez era como a un 50%. Te regaño, pero no me siento con la cara, como decirlo así, con Autoridad. La autoridad. Exacto, No, y me decirte- imagino que si lo había hecho, que yo he visto en películas, lo primero dije, no me venga a mandar ahora. Exacto, ¿Dónde exacto. tú estabas? O como quiera era Sí, malo. Sí, y entonces, pues fíjate, yo no tenía como esa agallas de decirle a ella, no me venga a decir a mí esto ahora, porque sentía que yo le iba a herir más de lo que ya ella sufrió. Wow, so tú eras consciente Sí, todavía. no, yo no me atrevía, yo lo pensaba y lo pensaba, yo decía, yo sé que tú no tienes derecho a decirme nada, pero de mi boca no salía. Pregunta. El punto que ella fue que decidió dejarte, ¿qué edad tú tenías cuando ella decidió eso de nuevo? 3 años. ¿Ella trató de explicarle o ya tú no tenías mucha conciencia de esa ¿A edad? los 3 años? No. Y los no. hermanos, me imagino tu hermano ya era más mayor.
Bueno, mi hermano me dice a mí que ella lo que le decía era que era por lo mejor para nosotros. So, ella sí trató de dar una Sí, explicación. le di una explicación a mi hermano Ok. mayor, sí. ¿Y tú llegaste de principio a saber esta decisión o tú no sabías No. por qué tus padres? Bueno, yo lo vine a saber ya cuando estaba creciendo, que, por ejemplo, en uno de los hogares, ¿verdad? Fue la hermana de ella que me crió. Y ella siempre me decía, tu mamá te ama, tu mamá pues tiene un vicio bien fuerte. Y era la hermana, Wow, ¿verdad? qué de bueno, ella. por lo menos. Sí, ella siempre... Y yo creo que aún así, es que yo siempre tuve ese anhelo de estar con mi mamá, que yo no le permitía a nadie. Ni aún, yo viendo a mi mamá cómo hacía las cosas, yo no le permitía a nadie que hablara de mi mamá. Ni yo hablaba de ella, ni le permitía a nadie que lo ¿Cómo hiciera. ver las cosas? Sí, no sé si te sientes cómoda diciendo. ¿Cómo es? Que tú dijiste verla a ella hacer cosas. A ver, bueno, usando drogas, Sí. ¿sabes? Es difícil, mira, por cierto, ahora que fui para Puerto Rico, me fui con Brian. Y yo le dije, muchas veces los jóvenes y los niños, ¿verdad? Los hijos, take for granted, ¿verdad? Como ¿cómo se dice en español? ¿Cómo se puede decir? Como por relajo, No ¿verdad? no son agradecidos, no tienen exacto. gracia. Y, No y aprovechan. no lo aprovechan, exacto. Y por cierto, una vez cuando estábamos en Puerto Rico, lamentablemente, en Puerto Rico se ven mucho los adictos pidiendo dinero en las luces, ¿verdad? De traffic light. Y se nos acerca un muchacho y yo le doy un dinero y le digo, mira, Dios te bendiga, voy a estar orando por ti, esto que lo otro. Y yo le digo a Brian, yo quiero que tú lo mires a él, imagínate que esa sea tu abuela que esté pidiendo dinero. Y él me dice, mami, ¿cómo así? Yo le digo, eso yo lo veía desde mi niñez. Wow. ¿Sabe? Es difícil tú pararte en una luz. Mira, hubieron muchas veces las cuales, como le dije, mi tía fue una de las que me crió también, ¿verdad? Que le agradezco tanto a ella, porque siempre estuve como de una forma u otra cerca de mi mamá. Cuando nos parábamos en una luz, yo veía a mi mamá caminando con un vaso pidiendo y arrastrada, literalmente arrastrada. Que yo la veía y yo me iba llorando. Que cuando el carro se iba, yo miraba para atrás y yo lo que decía, yo quiero estar con ella, aún sea pidiendo en la luz. Wait. So, tú la llegaste a Oh, ver. sí. Wow. Sí. Yo la llegué muchas veces. Ujú. Daisy, si tú tuvieras la sabiduría y tuvieras el entendimiento y la unción que tiene ahora, en ese momento, tú mirando a tu madre a los ojos, ahora, ¿qué tú le dirías? Uf, es una pregunta muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. No estoy preparada para eso. Ok. Bueno, dinos más. Estaba diciendo, dejaste la historia que ya volviste con tu mamá. Sí. Ya estás en casa con tu mamá. Dime más cómo fue ese proceso. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que al momento de estar con ella, yo sentí cierta libertad. ¿Por qué? Porque, como le conté, ¿verdad? Mi tía me crió por muchos años, ella era cristiana, y yo crecí en el evangelio, ya usted sabe, raja de tabla, como uno le dice, y eso era de falda, y, ¿verdad? Algo, ¿verdad? Muy consagrado. Y para mí fue una libertad. Dije, este es my way out. Ya, o sea, en mi mente, como yo nunca le decía, no, tú no me puedes aguantar, pero ya yo tenía esto en la mente, de que yo me iba con mami y me sentía feliz porque me iba a ir con ella, pero a la misma vez me sentía feliz porque me sentía libre. Que ahora, como es mi mamá, pues yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Ves? Y más Porque ella no te decía nada. Como y no quien me dice. decía nada, exacto, porque cuando yo estaba en los hogares de crianza, yo tenía ciertas reglas. Y si yo no las seguía, me llamaban rápido para llevarme por otro lugar. Entonces yo tenía miedo de eso. ¿Qué pasa? Que en ese momento, para hacer la historia larga corta, conozco al papá de Yariel y lamentablemente bajo inocencia, ¿verdad? Bajo falta de afecto paternal, porque nunca tuve a mi padre paternal. Vamos a llegar a ese punto, pero con 12 años, ¿cómo tú conoces al papá de A los tus 11 hijos? años. ¿Pero cómo? ¿En qué situación? Bueno, en Puerto Rico existe lo que son caseríos. ¿Y cuántos años tenían? Él tenía 14, creo que 14, sí. Sí. 14, Wow, sí, porque pero tenía niños. 11. Son Sí, niños los dos. porque 13 a 16, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que para ese tiempo, tener novio era algo normal. Común. Común, entonces nos íbamos para la cancha a jugar baloncesto, ¿verdad? Cosas así. Yo siempre fui activa con el deporte y también eso, ¿verdad? Siempre coincidíamos, él y yo. Y pues lamentablemente me enamoré de él, según yo, ¿verdad? Bajo mi ignorancia. Y también lo vi como una manera de decir, me voy a escapar. Wow. ¿Ves? Ya esta es mi oportunidad. Y lamentablemente, cuando uno no crece con ese rol paternal,
que no tengo memoria de mi padre, eso no te puedo decir qué pasó, ¿verdad? Con mi papá. No, bueno, sí sé qué pasó, pero no te puedo dar ninguna... Ujú. Experiencia. No, nada, porque no sé. Entonces también, lamentablemente como mujer, con esa falta de afecto paternal, lo vi en el papá de Yariel. Aún por más chamaquito que sea. ¿Ves? Porque yo era chamaquita también, pero para mí él era mayor, tenía 14 años, ¿verdad? Y una muchacha de 11 años, 12 años. Pues eso era lo mejor, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que de ahí, lamentablemente, no tengo a nadie, que mi mamá no tenía autoridad para decirme nada. Y para mí, yo estar en la calle era lo correcto. ¿Qué pasa? Ahí yo comencé a consumir marihuana, cigarrillo y alcohol. Wow. Y esa era mi vida. Le doy gracias a Dios porque llegó a tiempo, porque mi futuro era ese, estar en las drogas. ¿Tú llegaste a tener adicción o solamente? Sí, yo era adicta a la marihuana. Yo dormía, me levantaba, desayunaba, almorzaba marihuana. Ay, wow. Literalmente. Sí. ¿Y a qué edad queda embarazada? Quedó embarazada de 12 a 13 años. Wow. Yo había cumplido los 13 años, si no me equivoco, porque estaba tratando de sacar la cuenta, y a los 13 años, yo creo que antes de tener los 13 años, Wow. para cumplir los 13 años, yo caigo embarazada. ¿Y cómo fue ese embarazo? Vamos a entrar a esa historia ya. Pues sí, mira, ¿qué te puedo decir? Para mí fue bien difícil porque no entendía. No entendía qué estaba pasando con mi cuerpo. Yo era una muchacha que no pesaba ni 90 libras. Quisiera que esas 90 libras fueran otra vez, que vinieran para acá otra vez, pero no están. Pesaba 90 libras. Yo era bien flaquita y, tú sabes, real talk aquí, ¿verdad? Ujú, claro. Ni siquiera Reckless. mi cuerpo estaba desarrollado completamente. No, claro. Wow. ¿Ves? Estamos hablando de 13. Entonces, Santísimo. yo estoy experimentando algo diferente en mi vida, pero no entiendo qué es. ¿Qué pasa? Que un día yo me miro y yo digo, yo creo que yo estoy embarazada. Yo creo que algo no está bien en mi vida, en mi cuerpo, porque no he tenido mi menstruación y obviamente pues lamentablemente yo estuve activa desde los 11 años sexualmente con el papá de Yariel. ¿Ves? Entonces a los 12 para 13 años yo obviamente pues caí embarazada, me doy de cuenta. Me hago las pruebas, ustedes saben que allá la chamaquita uno dice, mira, yo creo que estoy embarazada y todo el mundo te busca las 1000 pruebas, ¿verdad? Para después decirte qué vas a hacer con ese revuelo que tienes ahí. Entonces, cuando me doy de cuenta, lamentablemente fue un choque fuerte en mi vida, un choque inmenso porque no sabía qué hacer. Porque ¿Cómo fue el examen? ¿Estabas rodeada de amigas? Sí, ¿Estabas sí, sola? sí, todas las amigas mías estaban ahí, tenían como 3 pruebas, las 3 salieron positivos. Luego me fui a hacer una prueba de sangre escondida de mi mamá también y salió positivo. Ahí fue cuando ellos decidieron, el doctor que me hizo la prueba, allá es como, perdón, o sea, tú le puedes decir, mira, no le digas nada a mi mamá. Y lamentablemente pues no le decía nada a tu mamá. Sí, ¿Ves? eso es, ¿cómo se llama? Información confidencial. Confidencial, Sí, no, exacto. pero como quien dice, es ilegal porque Era ella es una ilegal. menor. Sí, era ilegal. Aquí, si tú eres menor, en que están tratando de cambiar eso, si no me equivoco, ya Estado lo han cambiado, ¿no? Tú puedes tener muchas cosas, hacer muchas cosas y tus padres no tienen que saberlo. Sí, Wow. exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo veo la realidad de la vida, yo digo, Señor, yo tengo 13 años. Y ten en cuenta que yo crecí en un hogar cristiano por muchos años, en el hogar de mi tía. Tenía el temor de Dios. Y yo decía, Señor, ¿qué yo voy a hacer? Porque si aún, mira cómo era mi corazón con mi mamá, que aún yo sabiendo que mi mamá, como que dice, tienes que bregar con eso porque tú a mí me abandonaste y tú no tienes nada que ver en mi vida. Y esta es la que hay. Aún así, yo tuve un temor tan y tan grande de que mi mamá se enterara que lo primero que yo pensé fue abortarlo. Mi mamá no puede saber. No quiero defraudarla. ¿Intentaste? Llegó el pensamiento y ¿qué pasó? Sí, llegó el pensamiento, me quedé así porque me dio mucho sentimiento porque yo amaba tanto a mi mamá y la respetaba tanto que a mí no me importaba lo que ella hizo, que yo sentía que con cada cosa que yo hacía la podía desobedecer. Y ¿Era podía- porque tú tenías miedo que te quiten de ella de nuevo? tenía muchos pensamientos en mi vida, el cual yo no quería decepcionar a mi mamá. Y yo sentía que si yo hacía algo malo, era como que me iban a despegar de ella nuevamente. Porque eso fue lo que te acostumbraron. Sí. Entonces fue difícil. Entonces tuve esa lucha, la cual le dije al Señor, Señor, no sé qué hacer.
Pero lamentablemente la influencia y la presión de grupo, el qué dirán en la comunidad y más en el caserío, que sí, yo fui la primera muchacha joven que tuvo un niño tan joven a esa edad. La otra había tenido uno a los 14 años y para mí es la vergüenza que va a pensar mi mamá. Dios mío, o sea, eran tantas, la influencia del mundo es tan y tan fuerte en tu vida que tú cometes el error más grande del mundo si Dios no intercede en ese momento, No, lamentablemente. ¿Y cómo Entonces, ¿qué pasa? llegaste a pensarlo o Lo intenté. lo intentaste? Sí, Eso es lo que para allá iba, perde. Sí, ajá. Entonces llegó el pensamiento y tenía esa lucha. ¿Qué pasa? Que yo... Perdón, ¿cómo llegó ese ¿Fue tú misma o el Yo doctor te dijo algo? No, yo misma pensé más. Por ejemplo, lo que yo pensaba era, yo tenía 13 años, me gustaba mucho el deporte. Yo era fanática y también fui jugadora de voleibol, gané campeonato, tú sabes, siempre estaba activa. Más, yo todavía consumía alcohol, consumía marihuana, ¿verdad? Cigarrillo, estando embarazada. Yo pensaba en tantas cosas, pero a su vez también veía a mis amigas y yo decía, Dios mío, ellas no han metido la pata. Entonces yo voy a parir, me voy a quedar en mi casa, o sea, como quien dice, mi mundo se va a derrumbar por esto que yo voy a traer al mundo. Y aquí se va a acabar todo también. Por ejemplo, y si el papá de Yariel me dice, no, eso no es mío. Eran tantos pensamientos que yo sentía que hubo una noche, no te miento, que hubo una noche que yo tuve que salir de mi casa y gritar hacia el cielo. Y decir, Señor, ayúdame. Porque yo sentía que los pensamientos eran tan como usted sabe las caricaturas que vienen, hay un angelito y un diablito aquí. Era como así y el temor de Dios a la misma vez que dije, ¿sabes qué? Tengo que hacerlo. Porque voy a arruinar mi vida por completo y le voy a arruinar la vida de mi hijo. Porque también esa era otra cosa que yo pensaba, si yo lo traigo ahora, mi mamá no tiene la capacidad. ¿Por qué? Porque mi mamá todavía tiene esa debilidad de la adicción que incluso antes de saber que ella, ¿verdad? Que yo estaba embarazada, ella volvió al vicio. Ella se iba por 3 días, 4 días, nos dejaba solo. O sea, yo no tenía nadie que me dijera a mí qué hacer ni que me vigilara. Entonces, ¿qué pasa? Que le pregunté a mis amigas, ¿qué puedo hacer? Mira, lamentablemente, esta es la realidad de la vida. En el mundo, tú le dices a alguien, ¿dónde consigo droga? Tú le dicen allí. Wow. Pero tú Así tan fácil. Así de fácil. Tú le preguntas, ¿cómo puedo abortar? Te dice, yo tengo 1, 2, 3 y 4, 5 opciones para ti. Porque lamentablemente es así. Wow. A diferencia de que te digan, mira, ¿cómo puedo conocer de Jesús? Es como un dilema de que no tengo como una respuesta concreta. Pero en el mundo es así. Tú ves un adicto que llega a un pueblo, ¿verdad? A una ciudad y rápido conoce amistades porque están en el mismo ambiente. Y es fácil de conseguir. Entonces, ¿qué pasa? Que le digo a mis amigas, ¿qué debo hacer? Entonces ella me dice, lo intenté 2 veces. La primera, seguí los pasos de mi mamá. Y dije, espérate, una malta caliente. Sí, me acuerdo, delante de Dios te estoy hablando. No, te creo. Me acuerdo que en Puerto Rico, en el caserío, los apartamentos, ¿sabes? Siempre había una tiendita. Un apartamento era una tiendita de dulce, de soda, que esto, que lo otro. Y ella me dijo, tenía una mejor amiga mía. En ese tiempo era mi mejor amiga, la que me aconsejaba de hacer todas las cosas malas. Entonces me dice, porque ella fue la que me dio todas las ideas y alimentó las ideas también que yo tenía. ¿Qué pasa? Que ella me dice, mira, vamos a hacerlo, pero ya. Y eso sale, tú vas al baño, lo flocheas y sigues tu vida como si nada. O sea, mira, así de frío. Así de rajatabla. Y yo dije, ok, entonces, ¿qué pasa? Yo estoy bajo ignorancia. ¿Cuántos meses ya más o menos? Yo tenía como unos 3 meses. Wow. Sí, yo tenía como unos 3 meses, porque yo vine a tomar cuidado del bebé ya cuando tenía 5 a 6 meses. Wow. A coger los prenatales y todas esas cosas. Y yo bien feliz, como voy a comer un chicle. Y yo digo, ok. Me digo, mira, ¿no me puedes dar una maltita? Sí, yo lo quiero la de la grande, por si acaso. Ok. Y yo así de flaca, yo dije, bueno, yo creo que la grande me funciona. Me bebo la malta caliente en la casa de ella y estoy esperando. Y estoy esperando. Y yo digo, ok, Señor. Pero a la misma vez había algo en mi corazón que me decía, no está bien lo que tú estás haciendo. Pero la presión del grupo es tan fuerte que si tú no tienes el temor de Dios, es peligroso. No, y un grupo como quien dice no presente, ¿verdad? No, porque imagínate. te juzgaron.
Sí, tus amigos. porque, por ejemplo, estas son tus amistades, que te dice hazlo, pero por detrás de ti te hablan. Y dice, mira, como dicen en Santo Domingo, una cuero, una cosa, ¿cuántas cosas no me dijeron a mí? Que Sí. yo ni quisiera mencionar. ¿Cuántas cosas no me dijeron a mí? Que yo era una HP, que esto, que lo otro, que mira esto, que va a seguir los pasos de su mamá, porque tras que se come la marihuana también ahora está preñada. Eso eran las palabras. No. Yo lo que quería era salir corriendo, pero no sabía para dónde. ¿Qué pasa? Que pasó esa noche y no ocurrió nada, ¿verdad? Entonces, como yo era tan flaquita, no es que tenía una barriga tan grande, pero yo sabía que estaba embarazada, obviamente, con las pruebas y todo eso. Y lo que me dio fue un dolor de barriga que tuve que ir a correr al baño. Ese fue el... ¿Tú pensaste que era eso? No, yo sabía que era un dolor de barriga que yo tenía. Entonces, yo dije, esto no funcionó. Lo segundo que hice fue lo mismo que hizo mi mamá. Cogí un pantalón y me lo apreté de tal manera que duré 2 días literalmente. La única manera que me lo desabotoné fue por la noche. Me acosté con el pantalón porque la amiga mía me dijo, tienes que acostarte con él, darle presión para que salga. ¿Qué pasa? Que no sucedió. Y no sucedió porque era a propósito eterno de Dios. Amén. Era a propósito de Dios. ¿Por qué? Porque así mismo como yo te cuento que fue difícil, que sí que traté de abortarlo y lo hablo con toda libertad y con toda autoridad que Dios me ha dado y con el permiso de mi hijo, obviamente, con su consentimiento. Y como yo le digo a él, sí, el enemigo trató de eliminarte, pero Dios intervino ahí. Y Dios intervino por ti y por mí. Porque a través de ti Dios cambió mi vida. Wow. Cuando tú naciste, que yo te vi, yo dije, Señor, yo no sé qué yo voy a hacer con mi hijo. Pregunta. Cuando la forma que tú utilizaste para abortar, ¿tú sabías que tu mamá utilizó lo mismo o después Después. Después. No lo Daisy, supe antes. Yo Micrófono, conociendo- Freddy. Wow, me está dando. Ya viene por ahí ya la lágrima cuando me ha bajado aquí. Ya viene por ahí. Yo conociendo a Yariel, el corazón de Yariel me administra mucho y tú sabes que siempre te lo he dicho a ti. Y sí, visto ese Yariel joven, demasiado. es mi discípulo en la iglesia. Y ahora yo verlo líder, así, Sí. ¿cuál consejo había sido tuyo? Tú ves la bendición de Yariel ahora, un muchacho que no le hace daño a nadie, el corazón de Yariel, trabajador como es Yariel, un predicador, profeta, es servidor de nuestra iglesia, y tú esa noche intentar matar tu propio hijo. Mira, yo le digo a él que yo lo amo tanto, siempre. Yo le digo, yo te amo, tú eres un niño de propósito. Yo siempre estoy declarando palabras sobre él, palabras de vida. Yo le decía en algún momento con mis acciones, porque nunca salió de mi boca decir, tú sabes, tú eres, no te quiero, esto que lo otro. No, al contrario. Pero con mis acciones lo hice. Si alguna vez lo hice, yo declaro siempre positivismo sobre él, siempre declaro la palabra de Dios sobre él y verlo a él, que incluso muchas veces he tenido esta conversación con él y yo le digo, sí, es verdad, yo traté de abortarte porque yo no sabía qué hacer, que incluso, mira, yo tengo una foto que no la pude encontrar a tiempo y yo estaba cargando a Yariel a los 3 meses y tú me ves la carita y yo no parezco ni siquiera de 13 años, yo parezco de 10 años, La puedes mandar, que la podemos poner como quieras. pero no la encuentro ahora mismo. No, búscala. No ahora, yo digo antes que la subimos. Ok, perfecto. Sí, la voy a encontrar. ¿Y qué pasa? Que yo lo miro a él y yo digo de verdad, y yo siempre se lo digo y lo miro a la cara y le digo de verdad que tú eres propósito de Dios. Porque tú cambiaste mi vida y hasta el sol de hoy él me sigue enseñando que aún con el corazón que él tiene, que incluso, aparte de yo querer abortarlo, lo peor de la vida, que yo creo que le puede pasar a cualquier persona, es que hasta el sol de hoy, él va para 21 años, su papá nunca ha estado presente en su vida. Su papá biológico, ¿verdad? Mi primer esposo, que es el papá de los 2 chiquitos, es el papá de él, ¿verdad? El que ha tomado la responsabilidad como padre. Entonces, ha sufrido mucho también. Y verlo a él, y yo digo, Señor, gracias. Pues gracias, ¿sabes por qué gracias? Porque él fue el motivo él fue mi motor para yo seguir hacia adelante. Él fue mi motor para yo graduarme de la high school, para tomar mi GED. Él fue mi motor que cuando yo estaba yendo a mi universidad y muchas veces el pensamiento me decía, vete, no, deja esto, tú no sirves, ya tú tienes 3 hijos, ¿verdad? E incluso incluyendo a mis 2 hijos, pero en este caso Yariel, que yo dije, Señor, tiene que valer la pena. Tiene que valer la pena. Y si tú lo trajiste a este mundo con un propósito, yo voy a seguir hacia adelante. Y yo se lo digo a ellos, muchas de las cosas que yo he hecho es por ustedes. Especialmente, ¿verdad? En este caso por Yariel, porque yo sé que valió la pena. Que yo le dije, aunque en la sociedad, mira, incluso
por último, para terminar este tema ¿verdad? En esta línea, alguien que me vio por Instagram hace poco me escribió, una persona de la vieja guardia que me conoce de antes que pasara lo de Yariel y luego que pasó lo de Yariel, que yo me fui de Puerto Rico. Esta persona todavía vive en Puerto Rico y me dice, Daisy, yo nunca pensé que tú ibas a lograr lo que has logrado. ¿Por qué? Porque mi futuro era estar en las calles, abandonar a mi hijo también como lo hicieron conmigo e irme para las calles. Daisy, para ir cerrando ya, tú tienes una persona que se está viendo ahí, está pensando en este momento abortar, sea por una violación, sea por el mismo proceso que tú pasaste, sea por cualquier razón que ella tenga en su mente, que no la juzgamos. ¿Cuál sería tu consejo para esa persona? Porque yo podía darle un consejo, como dije al principio, pero tú pasaste por esa temporada, tú pasaste por ese proceso. So, tú tienes el consejo perfecto para esa persona que te está viendo. Bueno, lo que yo le diría es que me encantó mucho la conversación que tuvimos el pastor Junior y yo antes de comenzar. La pregunta sería, si a ti te preguntase, ¿tú quieres vivir o quieres morir? ¿Qué decisión tú tomarías? ¿Qué tú quieres hacer? Yo no creo que quisieras decir, no, yo quiero que me maten. Al contrario, porque cuando tú vienes a este mundo, las cosas cambian. Y mi pensar y mi convicción es que cuando Dios permite que tú pises este mundo, como dice Jeremías, que antes que naciese, Él te escogió. Antes de que te formase, ya tiene un plan perfecto para ti. Entonces, para mí, estoy convencida de que si Dios permite que tú fuiste engendrado y llegaste a este mundo y que vas a llegar a este mundo, ¿verdad? Aquella persona que todavía tiene su bebé en el vientre y ha pensado, ¿verdad?, abortar ese niño o esa niña, piense en esos propósitos que tú estás abortando. Porque no solamente un ser humano estás abortando, sino estás abortando propósitos del cual vienen de Dios. Así que piénsalo. Y también hay opciones. No solamente el aborto, hay opciones de adopción si no deseas tener ese bebé, ¿verdad? Hay programas, hay agencias que te ayudan a combatir, ¿verdad?, todos esos pensamientos y también darte otras oportunidades como es la de adopción. Mi última pregunta, Daisy, ya con esto cerramos. Aquí yo tengo tus 3 hijos. Tengo a Yariel, 13 años, 12 años, que intentaste abortarlo. Uh-huh. ¿Cuál sería tu palabra para ellos? No, yo no hubiera tenido el valor de... Para mí ellos es mi motivo, son mi motivación. Y yo no me imagino mi vida sin ellos. Yo no me imagino, y si yo le dije una vez a Yariel que aún yo tendría que tomar esa decisión nuevamente de si tenerlo o no, yo lo hubiera tenido. Porque gracias a él, mi vida tomó un rumbo diferente. Mi vida tomó vida. Porque cuando esa vida llegó a mi vida, yo dije, Señor, es diferente. No puedo seguir en el mismo camino. Y Brian y Yandel, para mí, tú sabes, alegraron mi vida completo y ellos completan mi vida, definitivamente. A ti que seguro estás pensando por ese proceso, mi único consejo para ti es, sea por violación, dale la oportunidad a esa criatura. Yo no estuve en ese proceso para saber, solamente tú sabes lo que pasaste. Pero dale una oportunidad a Dios sobre tu vida. No hay nada imposible para Dios. Gracias por tu sintonía. Esto es Reckless Talk. Muchas gracias.